Hermanos, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro curso sobre las cartas de Juan. ¿No? Estas son 3 cartas. La primera es la más larga y la más importante. Luego la segunda y la tercera son muy cortas y casi como complementarias. Pero igual vamos a verlas, porque el ánimo de este curso es completar todos los aspectos y no dejar ninguno, no dejar ninguno de lado. ¿Quién es este Juan que escribe las cartas, de las cuales vamos a estudiar la primera el día de hoy? Es el propio evangelista Juan. Y esto, hermanos, hermanas, lo vamos a poder comprobar nosotros mismos a la hora de hacer una lectura paciente y tranquila. Vamos a ver la cantidad de relaciones, las tremendas relaciones que hay entre estas cartas y el Evangelio. No hay forma de pensar por ningún motivo que sea otro. Más bien, les adelanto con algo que lo veamos luego, pero sí hay algunas dudas con que el libro del Apocalipsis sea de este mismo Juan. No, por siglos la iglesia decía, el apóstol Juan tiene 3 grandes documentos: el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Bueno, eso se duda hoy. De lo que no hay duda es que el Evangelio y las cartas son del mismo autor. Pero el Apocalipsis, hay muchísimas razones para dudar de que se trate del mismo. Ahora, finalmente, como hemos dicho antes, esto no debe significar ningún problema de poner en duda nuestra fe. Para nada, ¿no? Porque igual cada uno de estos son libros inspirados, son libros que nuestra Biblia recoge y los considera libros canónicos, ¿no? Canónicos en tanto forman parte del canon de la Biblia. Entonces son libros inspirados, son libros fundamentales para nuestra fe, pero acá estamos siendo un poquito más detallosos, ¿no? Y diciendo quién es el autor. Entonces partimos de esto. Este Juan es el mismo Juan del lindo evangelio que acabamos de estudiar. Escribe 3 cartas y en nuestras Biblias las encontramos justamente como primera carta, segunda carta y tercera carta. Pero ese no es el orden en que fueron escritas. Lo veremos luego con más calma, pero todo parece indicar que la que aparece como tercera carta fue la primera, la segunda es la segunda y esta primera fue la tercera. Mire, o sea, en la Biblia están en un orden al revés. Pero vamos a leerla como están, para no hacer más problema, ¿no? Otro pequeño detalle antes de comenzar es que Juan va a hacer referencia desde el inicio, en la introducción, a Asia Menor, que es esa región del mundo donde él va a pasar la parte de su vida madura, formando comunidades, formando discípulos. Esa zona del mundo donde vive Juan es la que se conoce como Asia Menor. Yo les pasé hace un rato en la idea de que podían algunos tener alguna duda de a dónde queda Asia Menor, ¿qué es eso? Entonces les pasé un segmento del mapa del mundo donde aparece Asia Menor y les ponía una seña, ¿no? A ver, ubican Jerusalén, ubican la tierra de Israel, para que hagan el ejercicio de ubicarse. Pero Asia Menor está, como ya la gran mayoría de ustedes tiene claro, está sobre el mar Mediterráneo
Y mirando el mapa plano, está, digamos, de la tierra de Israel para arriba y en la izquierda. Oh, es un territorio bien grande y ese territorio hoy, ¿cómo se llama? Se llama Turquía. Miren, ese país hermoso, el que ha tenido oportunidad de visitarlo dará la razón. País maravilloso, extraordinario, lindo. Ese país fue, ese país actual, pero esa región de antes fue la que albergó a Juan en toda su labor apostólica, a Pablo, al apóstol Pablo, es la que albergó a la Virgen María luego de la muerte de Jesús. Ellos vivieron ahí, ¿no? En la zona llamada Asia Menor. En la época de Jesús, en la época del Imperio Romano, esa zona los romanos le llamaban la provincia romana de Asia. Y lo menciono porque hoy para nosotros Asia es un concepto mucho más grande, ¿de acuerdo? Si tú piensas en el Asia, te vas hasta el Japón y la China y Corea, el sudeste asiático. O sea, Asia es un concepto mucho más grande. En tiempo de los romanos, en tiempo de Jesús, la provincia romana de Asia es este territorio que está en el mapa que compartimos como Asia Menor. ¿No? Entonces, eso les comento para simplemente ubicación. Es bueno siempre ubicarse en el territorio. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar nuestra reunión con una oración inicial, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, esta noche estamos reunidos en tu santísimo nombre para reflexionar, hacer todo lo que tú desees hacer con nuestro conocimiento, nuestra inteligencia. Danos toda la sabiduría, Señor, para ingresar en ese espacio que es tuyo, de conocimiento de tu palabra, por medio de las cartas, la primera carta del evangelista Juan. Llenos de ti, Señor, y agradecidos por esta noche que nos permites ampliar, profundizar, amar lo que nos entregas. Bendice a Manuel Pablo, a su familia y a todos los que tienen esas ganas fuertes de conocerte cada vez más. Bendito seas, Señor, agradecidos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias. Miren, acá como portada de la presentación tenemos una figura. No es una foto, ¿no? Porque en esa época ya sabemos que no había este desarrollo tecnológico. Es un cuadro, pero Juan está representado como un anciano. Y es correcto. En el Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio, se hace referencia a Juan como el más joven de los apóstoles. Entonces, ¿qué pasó? Es que el más joven ya se ha hecho viejo. Y para el tiempo en que se escriben estas cartas, Juan es un anciano. Es un punto muy claro. Entonces, empecemos como acostumbramos con una pequeña introducción. Es solamente esta cara. Si alguien puede ayudarnos. ¿Lo puedo leer? Sí, sí, claro, adelante. Ya. La primera carta de San Juan está dirigida a varias comunidades de Asia Menor, donde a fines del siglo I este apóstol gozaba
de una gran autoridad. Por el tono polémico de ciertos pasajes de la carta, se puede concluir que dichas comunidades atravesaban por una grave crisis. Algunos falsos profetas, 4,1, comprometían con su enseñanza la pureza de la fe, capítulo 2, versículo 22, y su comportamiento moral no era menos reprobable, pretendiendo estar libres de pecado, capítulo 1, versículo 8. No se preocupaban de observar los mandamientos, en particular el del amor al prójimo. Para combatir estos errores, Juan muestra quiénes son los que poseen realmente la filiación divina y están en comunión con Dios. Con este fin, propone una serie de signos que manifiestan visiblemente la presencia de la vida divina en los verdaderos creyentes. Entre estos signos, en el orden doctrinal, se destaca el reconocimiento de Jesús como el Mesías manifestado en la carne, y en el orden moral sobresale la práctica del amor fraterno, el cual es objeto en esta carta de un desarrollo particularmente amplio. Para Juan, el auténtico creyente es el que ama a su hermano. Solo él permanece en la luz. Ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, en cambio, está radicalmente incapacitado para conocer a Dios, porque Dios es amor. Muchas gracias, Alejandro. Miren, esta breve introducción pretende ubicarnos en el tema, pero realmente les digo, como ocurre siempre con las introducciones, que nosotros la vamos a entender y disfrutar mucho más si la leemos cuando terminemos de estudiar estas cartas. O sea, terminamos los capítulos de la primera carta y esta introducción la podemos volver a leer y va a ser como la conclusión y vamos a pescarle todo el sentido. Realmente les digo, está bien escrita, pero ahorita como que adelanta conceptos que no les damos el peso. Pero les digo, una vez estudiada la carta detenidamente, regresamos a esa introducción y le tomamos todo el sabor, ¿no? Entonces, entremos directamente a la primera carta de Juan, en su primer capítulo. Vamos así como siempre, alguien que voluntariamente se ofrezca y va leyendo. Yo leo. Adelante, Glenny, gracias. La vida se manifestó. La hemos visto y somos testigos. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros lo vimos y somos testigos y les anunciamos la vida eterna, que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a usted, para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Gracias, Glenny. Miren qué lindo, hermanos. ¿Cómo empieza Juan esta carta? ¿No? Lo que existía desde el principio. Y eso nos hace recordar directamente cómo empieza el propio Juan, el relato del Evangelio, con ese prólogo magistral, ¿no? En el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios
y la palabra era Dios. Es este mismo autor. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Claro, él ha sido testigo presencial y él ha estado al lado de Jesús. Entonces dice, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida. La palabra de vida es Jesús. Y esto es lo que les anunciamos. Pero hermanos, aquí es inevitable que me extienda un poquitito solamente para hacerles reflexionar que ese anuncio que nos hace Juan es un poco la labor de todos nosotros cristianos. No, eso que hemos visto y oído, tenemos que anunciarlo nosotros. Y entonces esto se da la mano y se abraza con la oración inicial que hizo Julia, ¿no? Nosotros recibimos esto para compartirlo. Es como la torta de tu cumpleaños. No es para que te la comas tú solo. El verdadero disfrute es que la familia y los amigos se ponen alrededor de la mesa, cantan, celebran y luego comparten la torta. Ese compartir es lo que hace el verdadero sabor de esto, ¿no? Y entonces el compartir la palabra implica que sea anunciada. ¿Y quién debe anunciarla? Nosotros mismos. Y entonces dice, porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos. Y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Es Jesús. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa, en el mismo sentido. O sea, la alegría va a ser completa. ¿Por qué? Porque la compartes. Si te la guardas, de hecho te da alegría personal, pero no es completa, ¿no? Es completa solo en la medida en que la compartes. ¿Y cómo se comparte? Repito, anunciándola. ¿Y cómo termina uno y otro relato del Evangelio de Jesús? Jesús diciendo a sus discípulos, vayan y den testimonio de mí. Vayan y sean testigos. Vayan y anuncien. Miren, cómo esto desde el principio se amarra con todo lo principal que estudiamos en uno y otro libro del Nuevo Testamento. A ver, ¿algún comentario de ustedes, por favor? Esto tan lindo. Si no, vamos avanzando y ya irán saliendo. Acá. Dios es luz y en él no hay tiniebla. ¿Alguien que se ofrezca para leerlo? ¿Yo puedo leer? Claro, Patricia. Gracias. Ya. Dios es luz y en él no hay tiniebla. La noticia que hemos oído de él y que nosotros les anunciamos es esta. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo.
Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esta es la señal de que vivimos en él. El que dice que permanece en él debe proceder como él. Gracias, Patricia. Está claro y fuerte el mensaje. ¿Pero algún comentario que quieran hacer, algún alcance? Manuel Pablo. Sí, Julia, adelante. Bueno, realmente que Juan en sus cartas ya como que nos va aclarando el sentido, la forma como debemos caminar en el Señor, ¿no? Porque caminar en la luz es rechazar el pecado, ¿no? Siempre cuando nos reunimos con un grupo de católicos y siempre decimos que tenemos que reconocernos pecadores, ¿no? Porque realmente fallamos y reconocerlo es sentirnos que realmente el único que puede transformarnos, nuestro interior, nuestra forma y todo lo que no le agrada al Señor es por medio de la luz. Que Él mismo nos entrega, nos purifica, ¿no? Porque nos liberó ya con su sangre, nos redimió, ¿no? También referente a la parte que el Señor dice que tenemos que serle fiel, confesando nuestros pecados, que eso es realmente un gran sacramento para nosotros, revestirnos, porque si las tinieblas las tenemos dentro, sea que sea por alguna posesión, por mirar lo que no debemos ver o por querer tener las cosas del mundo, como más adelante dice, nos vamos a obsesionar y no vamos a mirar la parte de él, de su profundidad, ¿no? Sé que yo pienso que reconocernos pecadores y caminar a la luz que él nos presenta a cada instante es lo mejor para hacer lo que él quiere, el propósito que él tuvo con cada uno de nosotros, cumplir. Claro, y lo dicen, sí, Julia, gracias, lo dicen en el segundo párrafo. Gracias, Julia, lo dice bien clarito en el segundo párrafo, ¿no? Ahí resalta una parte, pero es más amplio. Si confesamos nuestros pecados, y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso. ¿No? Claro. ¿Estaba la mano de Elba también levantada? Hermano Manuel, yo quería agregar a lo que acaba de decir la hermanita, es de que yo creo que este mensaje de San Juan nos invita a ser coherentes con lo que decimos sentir, coherentes con lo que decimos ser seguidores de Cristo, con nuestro comportamiento, nuestros sentimientos y nuestro actuar en la comunidad. Yo creo que lo importante es eso, reconocer efectivamente nuestros pecados, pero sobre todo ser coherentes en nuestro actuar, en nuestro comportamiento. Es lo que quisiera yo agregar a lo que yo más o menos entiendo de este mensaje. Perfecto, Elba, muchas gracias. Miren, acá dice algo, añadiendo los comentarios que son muy acertados, ¿no? Miren, cuando Juan habla de Jesús y nos dice de él, dice, él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Ese concepto de víctima propiciatoria.
que se ve y se trae desde el Antiguo Testamento, ¿no? Alguien que nos ayude a hacer la relación así rapidita. ¿Por qué este concepto de víctima propiciatoria? ¿Y por qué relación con el Antiguo Testamento? Creo que está claro, pero para que no se le escape a nadie. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Si me dicen que nadie, me preocupo, porque es fácil. Juliana, sí, por favor. Antiguamente está en la ley escrito que por los pecados del pueblo, los sacerdotes tenían que ofrecer una víctima que podría ser un ternero, un toro, un cabrito, que se ofrecía en el altar delante Claro, del Santísimo por el perdón de los pecados de todos, de perfecto. todo el pueblo. Perfecto, Juliana. Gracias. Y Jesús es la víctima en ese sentido, ¿no? Y su sacrificio en la cruz es como el sacrificio en el altar. Pero el sacrificio de Jesús con su propio cuerpo y entregando su propia vida va a reemplazar de ahí en más a todos los sacrificios de animales. En este nuevo grupo que somos nosotros de seguidores de Jesús, no necesitamos hacer sacrificios, como bien nos recuerda Juliana, con animalitos. No, Jesús es la víctima desde ahí en más y para siempre. Y no solo por nosotros, sino también por los pecados del mundo entero. No solamente por los de aquella generación, sino por todas las que venimos. Es claro, ¿no? Pero para entender el texto, porque si no nos quedamos a veces un poquito en el aire. Y luego dice, el que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Fuerte, ¿no? Pero aquel que cumple su palabra, en él el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esa es la señal de que vinimos de él. El que dice que permanece en Jesús debe actuar como Jesús. Miren, eso debe proceder, debe actuar. O sea, no es solamente, y como lo puntualiza Juan, yo quiero que no se nos escape el verdadero sentido. ¿No? Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol, autor de esta carta? Que no basta con que nos declaremos seguidores de Jesús. Y eso lo podemos hacer a solas, en mi relación frente al altar, en mi oración, en mi confesión, en la Eucaristía. Pero no, nos pide mucho más que eso, que la señal que vivimos en Él sea proceder como Él, sea actuar como Él. ¿Y cómo actuó Jesús? Dando su vida. Y como decíamos ya en el curso anterior, entender dar la vida de una manera más amplia. No solamente en el momento final, Él da su vida y muere por nosotros. Pero no, hay que entenderlo de una manera más profunda. Porque dar su vida es dar tu vida cada minuto, cada día, cada mes y cada año. No solamente en el instante final y en la forma en que la persona fallece. Esa es una forma muy parcial de verlo. La forma cristiana de entender esto es percibir que la vida es toda una oportunidad de servicio. Y por eso el lavado de los pies
Y por eso la actitud de amor de Jesús y el mandamiento que nos deja, ¿no? Cuando nos dice que los demás noten que ustedes son discípulos míos por el amor que se tienen el uno al otro. Que se note. No solamente que noten que tú eres seguidor de Jesús, porque te ven arrodillado en el templo, te ven con un rosario en la mano, te ven en la procesión. Son detalles lindos, de verdad que son lindos, pero no es lo más importante. Lo más importante es actuar como Jesús. Y lo dicen las últimas 3 palabras del texto que estamos revisando. Debemos proceder como Él, debemos actuar como Él. Y actuar por amor y con amor por todos. No con algunos, no con los que me caen mejor, hasta con los que me caen mal. Y Jesús lo lleva al extremo que le hemos visto. No, el que ama al que lo ama, ¿qué mérito tiene? Eso lo hace cualquiera. No, ama a tu enemigo, nos dicen, ¿no? Entonces, miren el alcance del mandato, y acá lo estamos nada más recordando. Pero es que es el mismo Juan. El mismo Juan que con esta carta corta está como reforzando los conceptos centrales del mensaje. ¿Y a quién se lo dirige? Bueno, ahorita a nosotros, pero realmente es como dijimos en la introducción, a esos seguidores del propio Juan, o que siguen a Jesús a través de Juan, y que están a fines del primer siglo, están pasando momentos difíciles. Hay gente que lleva mensajes confusos, hay gente que por su propio mérito, digamos, tiene tremendas dudas de fe. Hay corrientes ya en este tiempo que discuten la humanidad de Jesús o la divinidad de Jesús. Hay corrientes y corrientes. Hay confusión, hay persecución, hay falsos profetas. Cosa que no nos es ajena, les digo, hermanos. A nosotros nos pasa. Y más que seguro, si tuviéramos el tiempo ilimitado y cada uno pudiera intervenir y contar, si esta semana, sin irnos más atrás, ¿no? Esta semana, yo les digo, ¿has tenido algún contacto con alguien que te ha transmitido una tremenda duda de fe? Y más que seguro que sí. Siempre pasa. Esta semana, sin ir más atrás, ¿has tenido alguna experiencia de alguien que rechaza a Jesús? De hecho que sí. Entonces, esto se da. Se daba al primer siglo y se da 20 siglos después. Por eso miren la vigencia de esta carta, ¿no? Entonces, continuemos. Quien ama a su hermano permanece en la luz. Yo leo, hermano. Gracias. Quien ama a su hermano permanece en la luz. Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Sin embargo, el mandamiento que les doy es nuevo. Y esto es verdad, tanto en él como en ustedes. Porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Pero el que no ama a su hermano está en las tinieblas y camina en ellas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enceguecido. Hijos, les escribo
porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque ustedes han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. Padres, les he escrito porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les he escrito porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ustedes han vencido al mal. No amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, codicia de los ojos y ostentación de riqueza. Todo esto no viene del Padre, sino del mundo, pero el mundo pasa y con él su concupiscencia. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Muchas gracias, Lenny. Mira, antes de comentar, quisiera aclarar con algunos de ustedes, si es necesario, esta palabra que se ha repetido, concupiscencia. ¿La conocen? ¿Quién nos ayuda a definirla? Esta palabra aparece en esta carta de Juan, de fines del primer siglo, pero luego la va a usar mucho el propio San Agustín. San Agustín la va a usar mucho. ¿Qué entendemos por concupiscencia? Corrupción. Como el engaño del pecado. Corrupción, engaño. A ver, ¿alguien más? Es la tendencia al pecado que todos tenemos. Eso, Marlene, eso es. De manera precisa es eso, ¿no? La concupiscencia a la que Juan se refiere acá y San Agustín se va a referir tanto más en sus obras, es esa tendencia natural del hombre al pecado, ¿no? Eso que llamaríamos la tentación de la carne, ¿no? La carne es débil, esa tendencia del hombre a pecar, esa tendencia, esa debilidad del hombre. Digo hombre, varón y mujer, ¿no? Es esa tendencia a caer en el error, caer en el pecado. Ok, eso es concupiscencia. Entonces, miremos el conjunto. Es clarísimo, ¿no? Aquí resalta una parte central. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, todavía está en las tinieblas. Es una tremenda frase, pero todavía como que nos falta, y vamos a darle la oportunidad al propio Juan de que redondee esta idea, porque mejor que cualquiera de nosotros lo va a hacer él. Entonces, en la siguiente perícopa, vamos a ver a Juan ampliando esto. Y vamos de frente para que vean la fuerza. Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Manuel Pablo, ¿has salteado? No. Sigo leyendo. Mira, está 2.17, acá es 2.18.
No, está, Ya. es exactamente. Lo que pasa es que quiero Ya. continuar Está bien, para está bien. encontrar el sentido, porque Juan Ya. mismo va a profundizar. Está bien, disculpa. Sigo A ver, leyendo. ¿algún voluntario? Sigo leyendo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría el anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros. Sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo y todos tienen el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera, permanecerán también en el Hijo y en el Padre. La promesa que Él nos hizo es esta, la vida eterna. Esto es lo que quería escribirles acerca de los que intentan engañarlos. Pero la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les engañe. Ya que esa unción los instruye en todo y ella es verdadera y no miente. Permanezcan en Él como ella les ha enseñado. Permanezcan en Él, hijos míos, para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no sintamos vergüenza ante Él en el día de su venida. Gracias, Glenny. Miren, seguimos en la reflexión fuerte de Juan y habla del anticristo, ¿no? El que niega que Jesús es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo. Miren, en algún momento hemos leído y lo comentamos hace algunas semanas con ocasión de un evangelio que se leyó en nuestra iglesia. Está en la narración de Marcos y en la de Mateo, muy claro, cuando habla del pecado contra el Espíritu Santo. Oh, y acá aparentemente habla de otra cosa, pero está apuntando a lo mismo, ¿no? El anticristo, el que niega que Jesús es el Salvador, el que niega a Dios, Padre, Hijo, y faltaría decir y Espíritu Santo, ¿no? O sea, negar a Dios es rechazar a Dios, es cerrarte a su acción salvífica y santificadora. Y ese cerrarte es decisión tuya o de quien fuere, ¿no? Y eso entonces, Juan lo define como ser un anticristo.
inmediatamente dice, el que niega al Hijo no está unido al Padre. Y añade, ¿no? El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. Y refuerza la idea, en cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que vieron desde el principio. De esa manera, permanecerán en el Hijo y en el Padre. La promesa que Él nos hizo es esta, la vida eterna. ¿Y cómo entendemos los cristianos la vida eterna? Es que es la vida más allá de esta vida. Es la vida en la casa a la que Jesús nos viene a recoger en el momento de nuestra muerte. Esa casa grande en la que tiene un lugar para nosotros. Esa casa en la que vamos a compartir en la vida eterna con Él, ¿no? Ese es el concepto de vida eterna que Jesús nos transmite y que Juan refuerza tan clarito. Entonces, dice, esto quería escribirles. ¿Por qué? Porque hay gente que intenta engañarlos. Miren, entonces, acá está esa preocupación que tiene Juan al escribir esta carta, como les decía. Si su evangelio está tan claro, ¿por qué sigue escribiendo? Pero es que él está preocupado. Esta carta se la dirige a una serie de comunidades cristianas, de comunidades de seguidores de Jesús, con quien él tiene relación muy cercana en toda esa región del mundo, que es la provincia romana de Asia, ¿no? Asia Menor, actual Turquía. Hay una serie de comunidades, diríamos, hay una serie de iglesias en un vasto territorio. Es el territorio que ya había caminado Pablo, el apóstol Pablo. Las cartas de Pablo se dirigen en su gran mayoría a esas comunidades también, a las comunidades de la provincia de Asia, no, de Asia, Galacia, y etcétera, ¿no? Cuando ven el mapa, les pasé el mapa por el WhatsApp, ahí pueden identificar en los puntos, las ciudades, y van a reconocer muchas. Entonces, Juan está preocupado. Hay gente que se mete en esas comunidades y los confunde. Intenta engañarlos. Niega a Jesús. Entonces, a esos, Juan los define como anticristos. A ver, leamos otro poquito y les doy la palabra para comentar así en globo, ¿no? A ver quién se anima. Vean qué amor tan grande nos tiene el Padre. Yo leo. Ya, Julia, gracias. Si ustedes saben que Él es justo, sepan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios. Y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios. Y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. El que tiene esa esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. El que comete el pecado comete también la iniquidad, porque el pecado es la iniquidad. Pero ustedes saben que Él se manifestó para quitar el pecado y que Él no tiene pecado. El que permanece en Él no peca, y el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Él mismo es justo. Pero el que peca procede del demonio, porque el demonio es pecador desde el principio, y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del demonio. Gracias, Julia. Sigue un Gracias. pedacito.
El que ha nacido de Dios no peca, porque el germen de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del demonio se manifiestan en esto. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Ya. Gracias. Bien. Entonces, a ver, el comentario podemos ir ya juntando, ¿no? Aunque viene en texto, o sea, todo tiene tanto que ver, no son cosas separadas. Esta gran reflexión de Juan, ¿no? Vamos coincidiendo, creo, en que tenemos una ventaja grande, y es que hemos estudiado su evangelio línea por línea, entonces tenemos mucho más elementos para entender el tremendo alcance. Si uno lee esta carta sin tener el referente del evangelio, es como que más difícil, ¿no? Miren, cuando dice, y marqué en amarillo, si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a él. ¿Y eso dónde lo vemos en el evangelio? ¿Se acuerdan desde el prólogo? Desde el prólogo del primer capítulo del evangelio, ese prólogo increíble, habla de, ¿no? Y Jesús vino al mundo y el mundo no lo conoció. El mundo no lo reconoció. Y luego, en su discurso final, ¿no? En la última cena, vuelve a hablar de esto y lo amplía. Y en su oración del capítulo 17, vuelve a mencionar esto. Y ahora lo tenemos en la carta, miren. Si el mundo no nos reconoce, es porque no ha reconocido a Jesús. Y luego lo que marqué abajito, el que permanece en Jesús no peca. ¿Cómo es posible esto? Porque por otro lado estamos de acuerdo en lo que comentó una de nuestras hermanas antes, ¿no? De esa tendencia al pecado, la concupiscencia. Entonces, eso existe. Pero acá nos dice Juan, el que permanece en Jesús no peca. ¿Cómo entender? O sea, esto es una contradicción aparente. ¿Nadie? Manolo, Hermano Pablo. Sí, Tita, por favor. cuando se menciona esto, el que permanece en él, es que en realidad Jesús ha muerto por nosotros y ha muerto por nuestros pecados. Y en el momento mismo que nosotros pecamos, tenemos la oportunidad de pedir perdón. Y el Señor siempre va a estar deseoso de escucharnos y de perdonarnos. Por eso, si permanecemos fiel a Él y nos reconocemos pecadores, pues Él nos limpia de todo pecado. Ya, Ese es el pensar que tengo. claro. Muy bien, está muy claro. ¿Alguien que quisiera complementar lo que dice nuestra hermana Tita? Porque está bien, ¿no? Pero, ¿qué es permanecer en Jesús? Manuel Yo Pablo, diría, sí, Julia. esta parte es como una enseñanza profunda para padres e hijos, ¿no? Nosotros estamos viendo el mundo cómo se está comportando,
cómo se están dando reglas que se transgreden en los jóvenes y en todo orden, ¿no? Nosotros como padres, y aquí lo dice bien claro, tenemos que permanecer en él. Y ese es el mensaje que esta noche el Señor nos da, para mantenernos en su verdad y decir a nuestros jóvenes, a todo el que no está siguiendo lo que Él pide, la fortaleza, porque aquí bien claro dice que nosotros seremos protegidos, ¿no? Por esa unción que Él nos ha dado. Para mí esta parte es bien delicada, bien fuerte, sobre todo para mí que soy mamá. Y de verdad que mantenernos en una sola línea, a mí me ha guiado bastante bien, ¿no? No es fácil, no es fácil. Pero traigo también me parece que en Mateo hace 2 semanas, dijo el Señor que venía a poner fuego. El padre contra la hija contra Contra la suegra, contra la suegra. la nuera. Está bien Y eso. es porque no tenemos el mismo espíritu. Todo esto que conocemos nosotros y que lo recibimos de cuántos años, ¿no? Por lo menos enseñanzas, esto es así, los chicos ahora como que desoyen. Y no digamos, bueno, yo veo, ¿no? Lo que hay afuera en el mundo y realmente me asombra, pero yo sigo en mi línea hasta que Dios. Pero habemos muchos que no lo hacemos, ¿no? Y es Claro, difícil entrar en esa está línea, bien. es bien difícil. Claro, No está sé bien, Julia, gracias si por el compartir, pero yo insisto en la pregunta, ¿qué es permanecer en Jesús? O sea, Ser fiel. para darle un pasito más, ¿no? Un pasito más. Y había levantado la mano Juliana. Para mí, permanecer en Jesús es tenerlo siempre presente y tener siempre presente sus mandamientos y estar, al tenerlo siempre presente, estamos en contacto con su espíritu, con su gracia santificante. Y esto es lo que no nos protege de pecar, digamos, su gracia previene que caigamos en la tentación y pequemos. En el momento en que lo soltamos y lo dejamos, estamos más propensos a pecar. Claro, Manolo, entonces coincido. permanecer es sinónimo de ser fiel. Claro, claro, estás con Jesús, eres fiel, ¿no? Bien lo dices, bien lo dijo Juliana, está clarito, complementando lo que dijo Julia, pero estamos redondeando la idea, ¿no? Por eso yo marqué en amarillo, permanecer en Jesús. Y el que permanece en Jesús no peca. ¿Por qué? Como dijo Juliana, porque si yo permanezco en Jesús, es que actúo de una sola manera, de una sola. Y eso actúo por amor. Y el que actúa por amor no peca. ¿Cómo alguien movido por el amor puede hacer daño a otro? Nunca, no cabe. Y ahí nos damos la mano con esta reflexión de San Agustín que debe ser repetido creo que 100 veces ya a estas alturas. Esa frase de San Agustín que es genial, profunda, sabia, cuando dice ama y haz lo que quieras. Y lo podríamos leer ahora y decir, parafraseando a San Agustín, permanece en Jesús y haz lo que quieras. Porque el que permanece en Jesús no peca. Miren, el que permanece en Jesús vive lleno de amor. Y si estamos permanentemente conectados,
No hay espacio para el pecado, ¿no? Está clarito. Salvo que alguien quiera, de repente alguien dice, no, no lo veo tan claro, pero a mí me parece clarísimo. Bueno, y aquí vamos a relacionar este texto con algo que leímos hace un rato, y les dije, esperemos un momento y lo comentamos en redondo. Aquí está, ¿no? Todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Sí, es el capítulo 3 de la carta. ¿Quién nos ayuda? ¿Yo puedo? Por favor. La noticia que oyeron desde el principio es esta, que nos amemos los unos a los otros. No hagamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, en cambio, eran justas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y ustedes saben que ningún homicida posee la vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por eso, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad, le cierra su corazón. ¿Cómo permanecerá en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Gracias, Mariela. Mire, qué lindo lo que ha leído nuestra hermana Mariela, ¿no? Y termina diciendo, no amemos solo con la lengua, no amemos solo de palabra, amemos con obras y de verdad. Otra vez eso que Juan tiene tan claro, que es la acción del cristiano. No es solamente orar, no es solamente yo me encierro en mis 4 paredes, me encierro en mi casa, en mi departamento, voy a la iglesia. No, es mucho más que eso, ¿no? Es que el amor hay que manifestarlo en obras. Y arriba dice y se complementa. Así como Jesús, también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Y aquí yo insisto y le doy la palabra, ¿no? Pero para mí es claro que no es fundamentalmente a ver a dónde hay una cruz, clávenme a mí también. No, es una entrega. El cristiano se entrega todos los días, en cada acto. Y si tienes una larga vida, y ojalá que así sea, una larga y sana vida, que sean 1000 y 1 millón de oportunidades de dar tu vida por los demás. Porque se da la vida no solamente cuando te clavan en tu propia cruz, se da la vida en cada acto de servicio, como nos enseñó Jesús. Y lo vimos en el Evangelio según Juan en el lavatorio de los pies, ¿no? Ese servicio como actitud fundamental del cristiano. Ese hacer algo por otro que no seas tú mismo. Y hacerlo con cariño, con afecto, con desprendimiento. Ese es el verdadero sentido de dar la vida. Ahora, si hay la ocasión para alguno de dar la vida de manera heroica, es otro cantar, pero en general, el dar la vida
es dar la vida todos los días, minuto a minuto. Yo insisto siempre, en cada contacto que tenemos con otra persona, en la calle, en el teléfono, en el WhatsApp, en el mercado, en el taxi, en la oficina, con el colaborador, con el jefe, con el proveedor, con el cliente, con el desconocido en la calle, o sea, con todos. Cada contacto, de los miles de contactos que tenemos cada día, ¿cómo actúas? Y si eres una persona que entiende realmente el mandato de Jesús, entonces lo que tienes que hacer es dar tu vida. ¿Y cómo das tu vida? Sirviendo. Como les digo entonces, ¿cómo se amarra esta idea con el lavatorio de los pies tan clarito? Por lo menos les digo, hermanos, yo no soy dueño de la verdad para nada, pero es como yo lo veo, ¿no? Entonces les doy la palabra. No sé si tienen una idea que quieran compartir. Sí, Mariela. Bueno, una idea es que uno puede servir, no tiene que hacer cosas extraordinarias, ¿no? Lo puede hacer en tu día a diaria, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con los que te rodean, hasta inclusive sirviendo, tratando bien a las personas, inclusive dándole una sonrisa. Eso, de eso se trata, de nuestra vida diaria, servir a los demás en todo lo que hacemos. Excelente, Mariela, gracias. Coincido 100% contigo. 100%. No sé si alguien más quisiera comentar esto. Si no comentamos es que estamos de acuerdo. Y creo que la cosa es clara, pero... Sí, Julia. Perdón. El primer mandamiento, la verdad que el Señor nos ha puesto un poco, no un poco, sino bastante alto este primer mandamiento. Ama a tu prójimo y a tus hermanos como yo os he amado. Es altísimo y realmente solo podremos aspirar a cumplirlo siendo como Él es, sintiendo lo que Él siente y lo que sienten nuestros hermanos realmente, ¿no? Eso es mi pensar, ¿no? Es sí, altísimo sí. El amor que Él nos ha puesto a nuestros hermanos, pero es exacto, sí. Sí. También estoy de acuerdo, claro. Como yo les decía hace un tiempo, ¿no? O sea, como que Jesús nos pone la valla bien alta. Ok, ustedes quieren llamarse cristianos, miren, tienen que pasar esta valla, ¿no? Y esa valla es simplemente que se amen entre ustedes como yo los he amado. Ah, su Señor, ¿tanto me pides? Sí, eso es lo más, no hay más. Un único mandamiento les dejo, ¿no? Ah, qué fácil, dime cuál es ese, yo lo cumplo. Es uno solo, yo lo cumplo. Y ese único mandamiento está tan difícil. Que amemos al otro como Él nos ama. Tremendo, ¿no? Pero ese es Jesús. Y si nos definimos seguidores de Jesús, a eso tenemos que comprometernos. Y eso nos está recordando Juan. Miren, su mandamiento es que creamos en su Hijo y nos amemos. A ver, yo leo. Su mandamiento es que creamos en su Hijo y nos amemos. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y Él nos concederá todo cuanto le pidamos,
porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Tu mandamiento es este, que creamos que el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gracias, Juanina. Miren, su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. Otra vez el mismo concepto. Es el mismo Juan. Y juega un poco con ese concepto que está en la reflexión larga en el Evangelio. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Tremendo, tremendo concepto, pero para nosotros es como un repetirnos, subrayarnos eso tan importante, porque ya lo conocimos, porque lo hemos visto una y otra vez en el Evangelio. Y acá dice, no se fíen de cualquiera que diga estar inspirado. No, eso va a hablar de los falsos profetas. A ver, ¿quién se anima? A ver, yo, Carmela, gracias. no se fíen de cualquiera que diga estar inspirados. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque aquel que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y en esto distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. Gracias, Carmela. Todo el que confiesa a Jesús manifestado en la carne procede de Dios. Ya nos anuncia de falsos profetas. Y como les decía hace un minuto, es que esta comunidad de Juan, en esta región del mundo que es Asia Menor, ya enfrenta la intromisión de falsos profetas en sus comunidades de seguidores. Gente que va con mensajes equivocados, tendenciosos, confunden, siembran dudas. ¿Ven? Y dice, ellos son del mundo, nosotros en cambio somos de Dios. Ese concepto ya estaba claro en el Evangelio de Juan. Cuando Juan escribe y dice, ¿no? Ustedes le dice a le pone en boca de Jesús diciéndole a sus discípulos, ¿no? Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ya lo
lo reflexionamos hace un tiempo, ¿se acuerdan? ¿De qué manera, si somos seguidores de Jesús, es que pueden decirnos, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo? Claro, no somos del mundo, y acá Juan aclara más, porque somos de Dios. Estamos en el mundo porque estamos vivos en esta vida terrena, en esta vida mortal, parados sobre este planeta. Necesitamos comer, beber, dormir, y tenemos momentos más gratos y menos gratos, y momentos más felices y de repente algunos menos felices. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque somos de Dios. Miren cómo redondea, cómo se relaciona esto con el Evangelio. Qué lindo, ¿no? Julia, adelante. Esta parte que se me ha venido ahorita a la cabeza, porque dice que si tenemos a Dios guiando nuestra vida, vamos a ser mucho más poderosos, que en el sentido de poder dominar lo que no le agrada al Señor, porque Él es grande y hay una parte donde Él nos dice, en tu pequeñez yo me engrandezco, algo así. No tengamos miedo de que tenemos limitaciones definitivamente, pero con el poderoso, con el grande, con el que nos creó, vamos a poder lograr todo y vencer el pecado. Bueno, eso era lo que me vino con esta. Sí, claro, claro. Y es muy relacionado con lo anterior, ¿no? Permanezcan en Jesús, dice Juan. Permanezcan en Jesús y no pecarán. Claro, eso es lo que dice. ¿Se dan cuenta? Es que todo es parte de una misma reflexión. Nosotros estamos partiéndola en trozos con el ánimo de estudio, pero realmente es un solo texto. Y en la lectura completa es que se le saca mucho más el sentido. ¿Alguien más, hermanos, que quiera comentar sobre esto? Eni, adelante. Buenas noches, gracias Manuel Pablo. Con esto que nos dice el San Juan, que ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. Es un anuncio, una esperanza y un anuncio para nosotros que tengamos mucha fe en la palabra de Dios y que permanezcamos en Jesús para poder tener acceso a la gloria eterna, ¿no? Yo lo entiendo así, ¿está bien? Es como Sí, una claro. premonición de repente, ¿no? Que nos están diciendo que nosotros vamos a tener vida eterna, pero si vivimos, permanecemos en Jesús, ¿no? Claro, es Es correcto, nuestra ¿no? esperanza y nuestra fe, ¿no? Es lo Esa es único nuestra que fe. tenemos, porque nosotros no hemos visto a Jesús, no hemos vivido como los que han vivido en esa época, pero tampoco ellos no sabían, ¿no? Lo que estaban viviendo. Ellos mismos no sabían y no entendían que el hijo de un carpintero podría ser Dios, y eran mundos, épocas muy diferentes para que ellos podrían de repente su mente comprender semejante grandeza, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, Sí, Manuel Pablo, y sí, agradeciéndote Eni, por todo muchas lo que gracias. Está muy bien. Está muy bien, claro. Solamente yo me das pie
para un comentario, ¿no? Porque dijiste en un momento, porque nosotros no hemos visto a Jesús. Y yo digo ahí, cuidado, ¿no? No, sin ánimo de discutir, pero cuidado, porque es así. No hay algunos de nosotros que hemos tenido experiencia de Jesús. No hay, por lo menos algunos, si es que no todos, y los que no, caminamos a buscarla. De tener ese Disculpa, encuentro con Manuel Jesús. Pablo, disculpa, de repente he hablado mal, No, por eso, porque pero da pie. No, sí, no lo el digo por Señor corregirte, Emi, muchas sino... veces, ¿puedo acotar un poquito? No, pero déjame Para, decirte que no lo digo por sí, corregirte, sí, sino sí, porque el comentario da pie a este otro comentario, no para corregirte a claro, ti. sí, 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 gracias, Claro, gracias. sí, no te preocupes, no es corregirte, pero es para todos, ¿no? Eso da pie a ese comentario más grande, y es que nosotros como seguidores de Jesús debemos buscar la experiencia personal, y se da, y si no, busquémosla. La experiencia con Jesús, Eucaristía, la experiencia con Jesús en la oración, la experiencia con Jesús en la hora santa, en mi momento de meditación, en mi lectura de la Biblia. Tenemos que buscar eso, ¿no? O sea, tenemos que darle espacio, o sea, y si no pedirlo y pedirlo, o sea, yo creo que no tenemos que cansar de pedirnos y pedir esa experiencia. Señor, ven a mí. Señor, quiero que, aunque definitivamente está en ti, en mí siempre, pero pedirlo, ¿no? Hazte evidente. Señor, que te sientas, Señor, tómame, invádeme, ¿no? Hazte mi dueño. Y hay que pedirlo con fe. Y eso existe, esa experiencia, tenemos que buscarla y existe, hermano. Lo digo como reflexión para todos. Pero perdón, había una manito, a ver. ¿Quién? No. ¿Alguien sobre esto que quiere participar? Entonces, para redondear la idea, cuando dice en la parte amarilla, resaltar en amarillo, ellos son del mundo, ¿a quién se está refiriendo? A los falsos profetas, ¿no? Como ya dijimos, ya más de una vez en esta reflexión de hoy, estos falsos profetas están presentes en las comunidades de seguidores de Jesús del primer siglo. Y contra estos está luchando Juan. Ha hablado de anticristo, ha hablado de falsos profetas, y es una preocupación grande para él. Y podemos pensar, sin ánimo de hacer otra vez controversia, pero entre nosotros hoy, en el siglo XXI, ¿no hay falsos profetas? Cuidado, ¿no? Hay que ser atentos. ¿Quién puede ser un falso profeta? Sin ánimo de señalar a nadie. Pero incluso les digo, tan alertas tenemos que estar, que en algún momento, y perdónenme por el exceso, pero alguien incluso con el traje de sacerdote puede ser un falso profeta, en determinado momento y con determinado mensaje. Cuidado, ¿no? O sea, esta alerta de Juan es grande. Cualquiera se puede convertir en un falso profeta, incluso si es que habla de Dios sin prepararse. Y si empieza a hablar herejías, eso es muy peligroso también, ¿no? Recordemos ese concepto de herejía. La herejía no es un concepto totalmente falso. La herejía es una verdad a medias. ¿Y cuál es el problema de una verdad a medias?
en que es media verdad, media mentira. ¿Y qué resultado trae? Confundir. Y esos falsos profetas, ¿quiénes pueden ser? Aquellos que, tomando la palabra ante un grupo que lo escucha y que seguramente tiene cierto grado de confianza con él o con ella, no, y que habla de un Jesús, pero dice, porque su resucitó o no resucitó, eso no es importante. Lo importante es su mensaje, que tal y cual. Entonces, alguien podría, haciéndose pasar por gran cristiano, dudar de la resurrección de Jesús. Ese es un falso profeta, por ejemplo. Alguien que, valiéndose del mensaje cristiano, quiera sesgarte en una posición política determinada. Ese es un falso profeta. Y no por eso nosotros tenemos que ser indiferentes a la política. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Pero la política en mayúsculas, que tiene que ver con las cosas que deben darse en la sociedad, pero no con un partido o con otro partido. Entonces, cuidado con los falsos profetas, que se presentan con todos los disfraces. Y les digo hasta con qué disfraz. Y no porque sean malas personas, ¿no? A veces en su entusiasmo, en su efervescencia, se apasionan, pierden la objetividad. Si tú te paras ante un grupo de personas y esas personas te creen, hay el riesgo de que uno empiece a hablar tonterías. Cuidado, ¿no? Eso es convertirse en un falso profeta. Eso es convertirse en un anticristo, en palabras de Juan. Por eso es que hay que tener cuidado. Y por eso, por ejemplo, cuando estudiamos la Biblia, hacerlo con todo respeto, hacerlo con apertura, escuchándonos, leyendo la Biblia en comunidad, no solamente que alguien te hable al oído, porque ese alguien puede ser un falso profeta también. No, el tema nunca es sencillo. Y leamos esto y leamos esto y aquí quedamos por la hora, ¿no? Pero para que haya un cierre bonito de esta reunión. Dios es amor. Yo leo, hermano Pablo. Gracias. Dios es amor. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Gracias, hermana.
Qué lindo esto que hemos leído, ¿no? Yo resalto en amarillo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto, hermanos, y a veces les digo, algo vale la pena memorizar. Bueno, esto vale la pena. Si tienen poquita memoria, bueno, separen un pedacito de esa poca para esta frase. Y eso es exactamente en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Entonces, escriben 1 Juan, no, 1 JN 4,8. Esa es la localización, diríamos la coordenada GPS de esta frase. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Esta frase es maravillosa, ¿no? Es de un alcance infinito. Dios es amor. Permite incluso hasta jugar con las palabras. Recuerden ustedes en la ceremonia católica, cuando se celebra el matrimonio de una pareja, ¿no? El sacerdote en un momento dice, después de haber unido a la pareja, dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No, eso lo recordamos todos porque está presente en todo matrimonio religioso. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cómo podemos leer eso? Si Dios es amor, eso se puede leer de la siguiente manera: lo que el amor ha unido, que no lo separe el hombre. ¿De acuerdo? Si Dios es amor, entonces reemplazo Dios por amor y digo: lo que el amor ha unido, que no lo separe el hombre. Y aquí les digo, haciendo un pequeño vuelo a nuestro tiempo, al nivel de conocimiento que tenemos hoy de la psicología humana, yo les puedo afirmar a ciencia cierta y sin temor a equivocarme, que esto es una verdad absoluta. Lo que el amor ha unido, nadie lo puede separar. Miren lo que les digo. Lo que el amor ha unido, nada ni nadie lo puede separar. Y esta no es una fantasía. Esta es una constatación de la psicología más moderna y más profunda. Lo que el amor une, nada ni nadie lo separa. Diríamos, ni la muerte. El amor, el verdadero amor, es para siempre. Entonces, lo que el amor une, nada lo separa. Lo que Dios une, nada lo separa. Entonces, la declaración que se hace en la ceremonia, si quieren piénsenlo, ¿no? Es un poquito redundante. Con todo el respeto, es como cuando decimos: ama a tu prójimo como a ti mismo. Igualito eso. O sea, claro, pues ¿cómo voy a amar diferente de cómo me amo? Ya lo hemos conversado muchas veces. Y ahora aparece otra tautología, ¿no? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es que lo que Dios ha unido, nada lo separa. El problema, ¿cuál es? Que en el matrimonio, la pareja no se une por amor. En el matrimonio, la pareja se une enamorada. Y entre enamorarse y amar, hay una distancia como más o menos de aquí a la luna, bien lejos. Y el problema del ser humano es que confunde. O sea, nosotros no tenemos esta claridad y confundimos el estar enamorados con el amar. Entonces en el altar le digo a la pareja: te amo, pero de verdad que no sabemos lo que es amar. Y lo que le estamos diciendo es: estoy enamorado de ti. Y el enamoramiento pasa.
Y entonces cualquiera se mete en el medio y desune lo que el enamoramiento había unido. Ahí hay un tema profundo, en todo caso otro día podemos desarrollar. Pero quería mencionárselos para que mediten, piensen en la fuerza de esto y en el sentido enorme que tiene. Pero regresamos a Juan, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Y cómo conocemos? ¿Cuál es el efecto de conocer cada vez más y más a Dios? Es amarlo más. O sea, es un círculo virtuoso. Se retroalimenta, ¿no? Si no amas, no lo conoces. Entonces, si lo amas, lo conoces. Pero si lo conoces, lo amas más. Y lo amas más, lo entiendes mejor. Y lo entiendes mejor, o nuevamente lo amas más. ¿Se dan cuenta? Es un círculo virtuoso. Un círculo que se retroalimenta. Más te conozco, más te amo. Más te amo, más te conozco. Y eso vale en la relación con Dios, con Jesús, con tu pareja, con tus seres queridos. Más te conozco, más te amo. Más te amo, más te conozco. Miren cómo un tema esencial del cristianismo se da la mano, hermanos, con un tema esencial, como les decía, de la psicología más moderna. Y en esta sociedad actual, con tanta crisis de pareja, de verdad que este concepto cobra una tremenda actualidad. Tremenda, porque la infelicidad en las parejas parte de esto, ¿no? Es un problema de amor. Julia, sí, adelante. Manuel Pablo, yo realmente quería hablar acerca del amor de Dios en todo lo creado, en todo lo que nos ha donado, nos ha regalado, el sol, la luna, las estrellas, el día, la noche, en todos los animalitos del campo, hasta las fieras salvajes, son tal vez ejemplo de cómo tenemos que defendernos del maligno, ¿no? Y algo que me llena de alegría cuando pienso que Dios me amó primero siendo algo muy, muy chiquitito, ¿no? Yo siempre pienso en un recipiente con agua y que voy saliendo de ahí, me dice, tú puedes, sal, ¿no? Bueno, eso es lo que yo tengo en mí. Y el amor perfecto de nuestro Señor es al crearnos y en el Hijo, en la encarnación y su pasión y muerte redentora para que todos nos salvemos. O sea que nosotros estamos inundados de amor, inundados, Claro. pero No, eso, muchas Julia, veces pero como eso que estamos, no lo eso vemos. lo tenemos todos claro, ¿no? O sea, esa es la fe de nosotros. Sí, es fe. Claro, Es por en fe eso que no hay uno siente. ninguna discusión de nadie, creo. Así Y yo es. les trataba de dar un alcance diferente, pero en eso que tú dices, absoluta coincidencia de todos los que somos cristianos, ¿no? Absoluta. Sí, sí, sí. Ese es el amor de Dios. A ver, dejémoslo ahí. Estamos ya sobregirados y que quede ahí para la siguiente reunión. Yo les recomiendo, miren, hemos leído poquito, pero les recomiendo que lo relean de manera continua. Son poquitas páginas y encuentren la unidad. El problema cuando partimos en partes, en trozos, es como que se pierde, pero ustedes recuperen la unidad del mensaje de Juan y van a verle más y más. Ok, hermanos, quedemos aquí. Yo les agradezco una vez más este inicio de este nuevo curso. Les adelanto que entre poquito vamos a terminar las cartas de Juan.
porque falta poco en la primera, y la segunda y la tercera son enanitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles. Y después de Hechos de los Apóstoles, entramos a Pablo. Ya, entonces yo prefiero, claro, uno dice, estamos en cartas, sigamos con la carta de Pablo. Pero es que el libro de Hechos de los Apóstoles es una excelente entrada a las cartas de Pablo. ¿No? Entonces, la próxima sesión, más que fijo que terminamos las cartas de Juan, dejamos un espacio para intervenir más, relacionarlo con el Evangelio, y de ahí ya empezamos un nuevo curso que va a ser Hechos de los Apóstoles. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hermanos, terminemos nuestra reunión con una oración final. ¿Puedo hacer la oración final? Claro, gracias. Papito Dios, aquí estamos tus hijos en esta hermosa noche que nos das. Gracias te damos por permitirnos escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú formas nuestro corazón y nos pules cada día más, Señor. Padre amado, humildemente te pedimos que tú que conoces las entrepieles de nuestro corazón, quites toda concupiscencia de ella y nos hagas pues más congruentes con nuestra fe, con nuestro actuar en el mundo. Padre de los cielos, hijos tuyos somos, y como hijos tuyos, y bien dice tu palabra, que a ti debemos parecernos cada día más, Señor. Gracias, Papito Dios. Sigue pues formándonos a través de tu hijito Pablo. Sigue pues instruyéndonos en tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Te hemos hablado en el nombre de tu amado Hijo Jesús y en la grata presencia de tu Santo Espíritu nos quedamos. Amén. Rezamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo, hermana, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una linda semana y nos estamos viendo el próximo jueves, con algunos el próximo martes, pero la gran mayoría el próximo jueves. Chao, chao, nos vemos.